La pérdida de un ser querido nunca fue una historia fácil de contar. Desde fallas en las atracciones hasta errores humanos y accidentes desafortunados, algunos visitantes han perdido la vida dentro de los parques. En este video, exploramos las atracciones de Disney que se han cobrado vidas. Número 18. El trágico ataque de un caimán. En junio de 2016, una tranquila tarde en el Disney's Grand Floridian Resort se tornó trágica cuando un caimán arrastró al pequeño Christian Graves, de 2 años, al lago Bay mientras jugaba cerca del agua. A pesar de los esfuerzos de sus padres y el equipo de rescate, el niño fue encontrado sin vida al día siguiente. Disney, que no tenía señales de advertencia sobre caimanes en el momento del incidente, posteriormente instaló letreros de «Prohibido nadar» y «Cuidado con los caimanes». Este suceso se suma a la lista de incidentes fatales en los parques Disney, que desde 1955 ha registrado oficialmente al menos 55 mutés. Aunque la compañía suele atribuir estas tragedias a accidentes aislados, estos eventos revelan un lado menos mágico de los parques temáticos. Número 17. Tragedia espacial. Mission Space en Disney. Una atracción que resultó ser demasiado intensa. La simulación de un viaje a Marte utilizaba una centrífuga potente para crear sensación de ingravidez y fuerzas G. En sus primeros años, cerca de 200 visitantes requirieron atención médica por desmayos y problemas respiratorios. 2 mutés ocurrieron: un niño de 4 años con una condición cardíaca no diagnosticada en 2005 y una mujer en 2006. Como respuesta, Disney creó una versión menos intensa sin centrífuga, pero el daño a la reputación de la atracción ya estaba hecho. Número 16. River Country Tragedy. El parque acuático. Lo que una vez fue un parque acuático muy querido se convirtió en el escenario de una horrible mute causada por una ameba mortal. River Country de Disney, el primer parque acuático de la compañía, abrió sus puertas en la década de 1970 junto al lago Bay. Rápidamente se convirtió en una atracción popular. Contaba con una laguna artificial que extraía agua directamente del lago mediante sistemas de filtración. Sin embargo, la conexión del parque con el lago pronto provocaría una tragedia. En 1980, un niño de 11 años visitó el parque, pero tras subirse al tobogán acuático, falleció trágicamente. La causa fue espantosa. El niño había contraído una rara ameba devoradora de cerebros que le entró por la nariz mientras estaba en el agua. Este microorganismo mortal, que prolifera en agua dulce y cálida, destruyó su sistema nervioso. En cuestión de días, se descubrió que Bay Lake, de donde River Country obtenía su agua, estaba lleno de estas peligrosas amebas y que el sistema de filtración no estaba equipado para eliminarlas. La respuesta de Disney fue escalofriante. Afirmaron que estas amebas eran comunes en los lagos naturales durante el verano y que no eran responsables de la tragedia. A pesar de este horrible incidente, River Country continuó operando durante años. Con el tiempo, circularon rumores de más mutés, pero nunca se llegó a una confirmación oficial. En 2001, sin ninguna explicación pública, Disney cerró el parque definitivamente. Hoy, la región fluvial permanece abandonada, un inquietante recordatorio del oscuro secreto que una vez yacía bajo la superficie. El parque, antaño símbolo de diversión, ahora sirve como un inquietante testimonio de los peligros que acechaban en sus aguas. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 15. La trágica mute de Debbie Stone. Un trabajo soñado en Disneyland se convirtió en tragedia, y algunos creen que el fantasma de Debbie Stone aún ronda el parque. En 1974, Debbie Stone, de 18 años, acababa de empezar la universidad y consiguió el trabajo de verano de sus sueños como anfitriona en Disneyland. Fue asignada a America Sings, una atracción teatral rotativa con 6 escenarios. Su función era saludar a los visitantes al comienzo del espectáculo y despedirlos al final. Estaba entusiasmada con su nuevo trabajo e incluso compartió la feliz noticia con sus padres. Justo antes de su turno de noche, el 8 de julio, los llamó para anunciarles que se había enamorado y quería su bendición para comprometerse. Pero esa noche,
su vida se vería trágicamente truncada. Mientras Debbie se despedía del público, las plataformas giratorias comenzaron a moverse. Entonces, un grito espeluznante resonó por la sala. Los visitantes inicialmente pensaron que era parte del espectáculo, pero al pasar 20 minutos sin que Debbie regresara, el personal se preocupó. Al investigar, descubrieron el cuerpo sin vida de Debbie aplastado entre dos paredes móviles. El accidente conmocionó a Disneyland y provocó cambios inmediatos en los protocolos de seguridad de la atracción. Pero el recuerdo de esa fatídica noche aún perdura. A lo largo de los años, tanto miembros del elenco como visitantes han reportado encuentros espeluznantes con el fantasma de Debbie, escuchando su voz o viendo su aparición cerca del teatro. Su trágica muerte sigue siendo una de las historias más escalofriantes en la historia de Disneyland, ensombreciendo la mágica reputación del parque. Número 14. Trágico monorraíl en Disney World. River Country, el primer parque acuático de Disney, abierto en los 70 junto al lago Bay, fue escenario de una tragedia. En 1980, un niño de 11 años falleció después de contraer una ameba mortal que entró por su nariz mientras nadaba. El parásito, común en aguas dulces y cálidas, se encontraba en el lago Bay, fuente de agua del parque. Disney alegó que estas amebas eran normales en lagos naturales y negó responsabilidad. A pesar del incidente, el parque siguió operando hasta 2001, cuando cerró sin explicación. Hoy permanece abandonado, testimonio silencioso de los peligros ocultos en sus aguas. Número 13. El trágico accidente en Nochebuena. El fatal incidente en el velero Columbia de Disneyland estaba destinado a ser unas vacaciones mágicas en Disneyland. La tragedia golpea cuando un accidente fatal cobra la vida de una familia. El 24 de diciembre de 1998, Nochebuena, las familias Luan, Phi, Dawson y Liu Wong disfrutaban de un viaje de vacaciones a Disneyland, esperando con ansias un recorrido panorámico a bordo del velero Columbia, una réplica del barco conocida por sus hermosas atracciones alrededor del parque. Sin embargo, la magia rápidamente se convirtió en tragedia. Al atracar el barco, se produjo una falla crítica. La cuerda de amarre se rompió, lanzando una pesada placa de metal por los aires. La placa golpeó a Luan, Fei, Dawson y Liu Wong directamente en la cabeza, justo delante de su hijo y su nieto. La escena era caótica y cundió el pánico. Ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital. Pero aunque Wong recuperó la consciencia, su esposo, Dawson, trágicamente, no sobrevivió. Wong se sometió a múltiples cirugías y casi un año de rehabilitación para recuperarse de las graves lesiones. La familia demandó a Disneyland y obtuvo un acuerdo de $25 millones. Pero ninguna cantidad de dinero pudo recuperar las vidas perdidas y los futuros alterados para siempre. Las investigaciones revelaron graves problemas de seguridad. Las cuerdas de amarre estaban hechas del material incorrecto, el barco estaba en mal estado de conservación y el proceso de atraque había sido mal gestionado por el personal. A pesar del horror, Disneyland continuó como si nada hubiera pasado. Número 12. Trágico desastre en Big Thunder. En Big Thunder Mountain Railroad de Disneyland, una falla mecánica provocó un accidente fatal en septiembre de 2003. Los amigos Marcelo Torres y Vicente Gutiérrez, de 22 años, viajaban en el vagón delantero cuando la locomotora se desprendió y se estrelló, causando la mute de Marcelo y dejando a Vicente y otros pasajeros heridos. Las investigaciones revelaron que los mecánicos habían reportado problemas previos y que se ignoraron las señales de advertencia por temor a represalias de la gerencia. Disneyland admitió su responsabilidad, pero el incidente expuso las consecuencias de priorizar la eficiencia sobre la seguridad. Número 11. Horror en los túneles. La tragedia del Matterhorn. Una trágica historia en el Matterhorn de Disneyland ocurrió el 3 de enero de 1984. Dolly Young, de 48 años, subió sola a los bobsleds, una montaña rusa que recorre túneles helados a 43 km/h. Durante el recorrido, algo salió mal. Los visitantes escucharon gritos y la atracción se detuvo. En la vía contigua encontraron el cuerpo sin vida de Dolly, con el cinturón de seguridad aún abrochado en el asiento.
Aunque las circunstancias exactas nunca se aclararon, se sospecha que pudo haber cambiado de asiento durante el viaje. Número 10. Un paseo interminable. Unas vacaciones familiares mágicas se convierte en una pesadilla viviente que atormenta a los Zucker durante casi una década. En septiembre de 2000, la familia Zucker visitó Disneyland para lo que se suponía sería una escapada alegre. Sus hijos pequeños, Nicholas y Brandon, de 4 años, estaban encantados. En especial Brandon, que lució con orgullo sus orejas favoritas de Mickey Mouse. Fue un día lleno de risas, desfiles y maravillas infantiles. Pero al caer la noche y subir a su última atracción, todo cambió. Eligieron Roger Rabbit's Cartoon Spin, una divertida atracción de dibujos animados con vías serpenteantes. Brandon viajó delante con su madre, mientras el resto de la familia los seguía en el coche de atrás. Mientras el taxi giraba a través de oscuros túneles, Brandon se cayó repentinamente del vehículo. Se desató el caos. Su padre saltó desesperado de la atracción en movimiento, intentando detenerla. Pero la atracción continuó varios metros y uno de los vagones que giraban atropelló a Brandon, atrapando su pequeño cuerpo. Estaba inconsciente y no respiraba. Aunque los paramédicos reanimaron su corazón, Brandon sufrió graves daños cerebrales y lesiones internas. Testigos afirmaron posteriormente que el personal ignoró las desesperadas súplicas de ayuda y tardó en detener la atracción. Brandon pasó semanas en coma. Cuando finalmente abrió los ojos, la alegría duró poco. Nunca volvería a hablar, caminar ni a vivir de forma independiente. Durante 8 largos años, soportó cuidados y tratamiento médico constantes antes de fallecer en enero de 2009. Las investigaciones revelaron que una barra de seguridad defectuosa y la falta de barreras protectoras causaron la tragedia. Aunque la familia Zucker ganó una demanda, las cicatrices emocionales siguen sin sanar. Desde las atracciones de Disney que han cobrado vidas trágicamente hasta los impactantes accidentes en atracciones de todo el mundo, los parques temáticos no siempre son diversión y juegos. Si bien la mayoría de las visitas son seguras, las raras fallas mecánicas, los errores humanos o los descuidos de seguridad pueden resultar mortales. Número 9. Paseo de la vergüenza. Los visitantes vinieron en busca de emociones, pero lo que vieron girando en el cielo parecía un símbolo de la época más oscura de la historia. En el verano de 2019, el parque temático Tasmania en Lufingen, Alemania, inauguró con orgullo su nueva atracción, Adlerflug o Vuelo del Águila. La atracción contaba con 2 brazos giratorios diseñados para simular majestuosas aves surcando el cielo. Se suponía que los visitantes experimentarían la emoción de volar de forma elegante, emocionante y familiar. Pero cuando la atracción empezó a girar, los espectadores notaron algo profundamente perturbador. Desde la distancia y desde ciertos ángulos, los 2 brazos giratorios no parecían águilas en vuelo. En cambio, se parecía mucho a una esvástica giratoria gigante, uno de los símbolos más infames y prohibidos en Alemania debido a su asociación con el régimen nazi. El parecido no era sutil. Las fotos del recorrido se viralizaron rápidamente en Internet, provocando indignación e incredulidad. Los visitantes quedaron horrorizados. Muchos se preguntaron cómo un descuido visual tan evidente pudo haber pasado el proceso de diseño y aprobación. El propietario de Tasmania, Rudiger Braun, ofreció una disculpa rápida y sincera, admitiendo que el parecido fue completamente involuntario. Pero las disculpas no fueron suficientes. La atracción fue clausurada de inmediato y se retiraron 2 brazos de cada cabeza giratoria para eliminar la forma ofensiva. Una vez alterada, la atracción parecía más un conjunto de inofensivos remolinos que un símbolo de odio giratorio. Si bien el parque actuó con rapidez, el daño a su reputación ya estaba hecho. El incidente sigue siendo una advertencia sobre la supervisión del diseño y la importancia de comprender el contexto histórico, especialmente en un país donde ciertos símbolos son más que simplemente controvertidos. Son ilegales. La atracción que nunca fue revisada durante 15 años, esta emocionante atracción corrió a velocidades vertiginosas hasta que una sola pieza pasada por alto convirtió la diversión en fatalidad. Número 8. Fatal Disaster XP Land.
un bullicioso parque temático en Japón albergó Fujin Raijin 2, una audaz montaña rusa de acero donde los pasajeros se ponían de pie mientras recorrían las vías a toda velocidad. Desde su debut en 1992, la atracción emocionó a los visitantes con curvas cerradas, caídas pronunciadas y velocidades que superaban los 112 km por hora a lo largo de 800 metros de vía. Fue una de las favoritas de los aficionados, funcionando sin problemas durante más de una década. Pero una tarde de mayo de 2007, todo cambió. Justo antes de llegar a una curva, el eje de la rueda del segundo vagón se rompió repentinamente. El vagón se inclinó violentamente, pero la atracción siguió avanzando, arrastrando a los pasajeros casi 300 metros antes de estrellarse contra una barandilla de acero. El impacto fue brutal. Una mujer de 28 años murió en el acto y otras 19 personas resultaron gravemente heridas. Cuando los investigadores indagaron la causa, los hallazgos fueron impactantes. En 15 años de funcionamiento, los ejes de las ruedas de la montaña rusa nunca habían sido reemplazados. Peor aún, ni siquiera formaban parte de la rutina de inspección regular del parque. Esto no fue solo un accidente, fue un claro caso de negligencia mortal. Las consecuencias fueron inmediatas. Fujin Raijin 2 fue desmantelado de inmediato. Aunque Expoland se esforzó por restaurar la confianza del público y reabrió brevemente en 2015, el daño fue irreversible. Los visitantes nunca regresaron en la misma cantidad y para 2017 el parque cerró definitivamente. La tragedia de Fujin Raijin 2 es un escalofriante recordatorio de que, cuando se descuida el mantenimiento, incluso la atracción más emocionante puede convertirse en una trampa mortal. Número 7. Lanzamiento a la Mute. Lo que comenzó como una alocada acrobacia medieval se convirtió en una auténtica tragedia cuando una catapulta humana lanzó a los amantes de las emociones fuertes como si fueran munición de guerra. En la década de 1990, el Dangerous Sports Club de Somerset, Inglaterra, llevó el caos medieval a un nivel demencial al construir un trabuquete humano a escala real. A diferencia de su versión antigua, que lanzaba rocas a los castillos, esta versión lanzaba gente por los aires por tan solo 40 libras. Los adictos a la adrenalina podían subirse a un arnés, lanzarse y rezar para caer en una red a 30 metros de distancia. Aunque suene alocado, atraía multitudes. Una participante, Stella Young, golpeó la red, pero rebotó, fracturándose el cuello y la pelvis. En lugar de cerrarla, el organizador simplemente agrandó la red y les dijo a los participantes que se acurrucaran en el aire para reducir el riesgo de lesiones. Pero el peligro estaba lejos de terminar. En 2002, Kostadin Yankov, un estudiante universitario de 20 años, participó en la atracción. Pero algo salió terriblemente mal. Nos lanzamos, salió disparado como los demás, pero falló por completo la red. El impacto fue fatal. La tragedia conmocionó a la comunidad y fue noticia en todo el Reino Unido. Solo después de la mute de Yankov, la atracción finalmente se cerró definitivamente. El trabuquete se había cobrado su última víctima. La idea de convertir una máquina de guerra medieval en una atracción de feria suena absurda, pero durante años funcionó legalmente. El trabuquete humano se erige hoy como un escalofriante recordatorio de que no todas las emociones valen la pena, y algunos inventos antiguos nunca debieron ser resucitados. Número 6. El tobogán que nunca debió existir. Era el tobogán acuático más alto del mundo, pero una atracción aterradora demostró que también era el más peligroso. Verrückt, que en alemán significa loco, era el nombre perfecto para este asombroso tobogán acuático en el parque acuático Schlitterbahn de Kansas City. Con 50 metros de altura, más alto que la Estatua de la Libertad, prometía pura adrenalina. Los pasajeros descendían a velocidades aterradoras antes de lanzarse por una segunda colina y chapotear en una piscina. Parecía la atracción más emocionante, pero su diseño era un desastre inminente. Durante las primeras pruebas, balsas que pesaban más de 450 kilos salieron volando de la pista. En lugar de rediseñar el tobogán, los creadores añadieron una red metálica para atrapar a los pasajeros en el aire. Sí, una red.
A pesar del evidente peligro, el parque, que había donado grandes sumas al Estado, pudo realizar sus propias inspecciones de seguridad. Calcularon que cada balsa debía pesar entre 180 y 250 kilos. Eso fue todo, sin más medidas de seguridad, sin certificación profesional. En 2014, Baregt abrió sus puertas al público. Entonces llegó la tragedia. En 2016, Caleb Schwab, de 10 años, se subió a Berucht. Su balsa, que cumplía con las normas de peso del parque, golpeó la segunda colina, salió volando y se estrelló contra la red. Caleb fue decapitado. 2 mujeres que viajaban con él también resultaron gravemente heridas. Investigaciones posteriores revelaron que el aterrador Caleb, que pesaba solo 34 kilos, iba sentado delante. El desequilibrio de peso probablemente causó el fatal despegue, algo que cualquier prueba de seguridad real habría detectado. Los atajos, la negligencia y la ambición ciega de Schlitterbahn convirtieron lo que debería haber sido una diversión de verano en la peor pesadilla de una familia. Número 5. La caída que se llevó una vida. La atracción acuática más alta de California. Pero una horrible caída expuso fallas fatales que nunca debieron haber pasado la puerta. Knott's Berry Farm, a menudo aclamado como el parque temático más importante de California, carga con un legado más oscuro que pocos visitantes conocen. Desde la década de 1980 se han producido al menos 16 accidentes graves relacionados con la atracción. Pero uno de los más escalofriantes ocurrió en su atracción acuática de récord, la peligrosa caída. Debutando en el año 2000, la atracción presentaba una caída de 35 metros que revolvía el estómago, con solo una barra de regazo y un cinturón de seguridad para asegurar a los pasajeros. Para la mayoría, esa configuración funcionaba. Hasta que dejó de funcionar. En 2001, una mujer de 136 kilos se subió a la atracción. El cinturón de seguridad no le quedaba bien en la cintura, así que se lo abrochó sobre las piernas. Ningún miembro del personal intervino. Momentos después, mientras la embarcación se precipitaba por la pronunciada caída, ella fue arrojada violentamente de su asiento y cayó más de 30 metros a aguas poco profundas. Murió en el acto. Cuando la embarcación regresó a la comisaría, los investigadores se sorprendieron al encontrar las correas aún cerradas. Pero la trágica verdad se hizo evidente. Ni el diseño de la atracción ni su personal estaban preparados para manejar a pasajeros de todo tipo de complexión con seguridad. Nunca debieron haberla permitido subir a la atracción. Tras una demanda y la reacción negativa del público, Knott's Berry Farm cerró la atracción temporalmente y añadió nuevos sistemas de retención de 4 puntos para todos los visitantes. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Aunque Perilous Plunge permaneció abierto durante años, la tragedia dejó una larga huella. El incidente es un escalofriante recordatorio de que incluso las mayores emociones deben estar respaldadas por la seguridad más básica. Número 4. El parque más peligroso de Estados Unidos. Imaginen un parque temático tan imprudente que necesitaba una compañía de seguros falsa para permanecer abierto. Bienvenidos al Parque de Acción de Nueva Jersey. En las décadas de 1970 y 1980, el Parque de Acción de Nueva Jersey se ganó un apodo que lo decía todo: Class Action Park. No fue solo una broma ingeniosa, fue una advertencia. Inaugurado en 1978, este caótico parque de atracciones se ganó rápidamente la reputación de ser el más peligroso del mundo. Apenas existían normas de seguridad. Muchas de las atracciones parecían diseñadas por temerarios, no por ingenieros. El Cannonball Loop fue un ejemplo notorio. Un tobogán de agua cerrado y completamente negro que terminaba en un bucle vertical. Los usuarios a menudo quedaban inconscientes, perdían dientes o se quedaban atascados a mitad de camino. El personal tuvo que instalar una trampilla solo para rescatar a la gente. Luego vino el Colorado River Ride, que lanzaba balsas contra paredes de hormigón, y Surf Hill, donde la gente salía despedida al azar por los aires debido a un diseño deficiente. Fracturas, conmociones cerebrales y casi ahogamientos eran habituales. Ninguna compañía de seguros quería tener nada que ver con Action Park, así que el propietario, Eugene Mulvey Hill,
Simplemente creó una compañía de seguros falsa con sede en las Islas Caimán y aseguró el parque ilegalmente. Eso no es solo una turbia, es un fraude. A pesar de la locura, las atracciones permanecieron abiertas incluso después de múltiples lesiones graves. Los registros oficiales reportaron solo 14 fracturas y 26 traumatismos cráneoencefálicos. Pero los empleados del parque y los médicos sabían que las cifras reales eran mucho mayores. Número 3. Las sonrisas se convierten en gritos. Una atracción llamada Smiler prometía diversión y emoción hasta que un accidente devastador convirtió la emoción en uno de los peores desastres de parques temáticos de Gran Bretaña. Alton Towers, en Inglaterra, presentó con orgullo la Smiler, una montaña rusa de récord con 14 inversiones, la mayor cantidad del mundo. Fue diseñada para deslumbrar a los amantes de las emociones fuertes, volteándolos una y otra vez. Pero en 2015, la atracción dio un giro aterrador que nadie podría haber predicho. Durante un día de rutina en el parque, un vagón de pruebas vacío se quedó atascado en la vía debido a los fuertes vientos. Se registró una falla, pero de alguna manera el peligro pasó desapercibido o se ignoró. Los operadores que intentaban despejar la fila anularon manualmente el sistema y lanzaron un vagón de pasajeros completamente cargado. Momentos después, se produjo el desastre. El vagón en movimiento chocó contra el vagón de pruebas detenido a casi 145 km/h. 16 personas resultaron heridas, pero la primera fila se llevó la peor parte del impacto. 2 mujeres jóvenes, apenas adultas, perdieron una pierna cada una en el accidente. Los equipos de emergencia trabajaron durante horas para liberar a las víctimas atrapadas entre los escombros. Una investigación reveló múltiples advertencias y errores que, trágicamente, se pasaron por alto. Los sistemas de seguridad de la atracción funcionaron, pero los humanos los ignoraron. La indignación pública surgió a raíz de esto. Merlin Group, la empresa detrás de Alton Towers, suspendió atracciones similares y pagó millones en indemnizaciones. Sin embargo, tan solo 9 meses después, el Smiler reabrió. Para algunos fue un paso adelante. Para otros, se sintió demasiado pronto. El nombre Smiler ahora resulta irónico, por no decir inquietante. Número 2. El defecto fatal del cohete. Lo que comenzó como una emocionante atracción para simular el espacio, terminó en un verdadero terror cuando un cable se rompió repentinamente en el aire. El parque de atracciones Divo Ostrov en San Petersburgo, Rusia, es conocido por sus atracciones extremas, pero ninguna es más intensa que el cohete. Esta bestia voladora eleva a 10 pasajeros a una góndola, los eleva a 60 metros de altura y los hace girar con tanta fuerza que se siente como si estuvieran en gravedad cero. Es básicamente entrenamiento espacial sin salir de la Tierra. Desde tierra, parece una locura. Pero en 2010, la situación se volvió realmente aterradora. Durante un viaje, mientras la góndola se elevaba sobre el parque, uno de los enormes cables de soporte se rompió repentinamente. La góndola, aún suspendida por el cable restante, se balanceó violentamente en el aire con 10 personas aterrorizadas dentro. Durante más de una hora, los equipos de emergencia trabajaron para rescatar a los pasajeros atrapados, que colgaban indefensos sobre la multitud del parque. Increíblemente, nadie resultó herido, pero el susto nos dejó a todos conmocionados. Una investigación posterior reveló que el calor del verano probablemente debilitó el cable metálico, provocando la repentina falla. Considerando que la atracción funciona al aire libre, cabría esperar que estuviera diseñada para todo tipo de clima. Aparentemente no del todo. La atracción estuvo cerrada brevemente, inspeccionada y reparada. Pero, para sorpresa de muchos, reabrió más tarde ese mismo año, sin explicación pública, sin rediseño importante. Cuesta creer que algo tan arriesgado se descartara tan rápidamente. Quizás debería haberse llamado la ruleta, porque subirse a ella se siente como una tirada del destino. Número 1. La catapulta del terror. Un suceso cerrado en el Monte Olimpo. Estás atado a una catapulta, volando hacia el cielo a 96 km/h, listo para la emoción máxima. Pero, ¿y si el desastre ocurre justo en el momento en que te lanzas? En 2015, en el Monte Olimpo, Wisconsin,
esta pesadilla casi se hizo realidad. Drew Larson grababa a su hijo de 13 años mientras se preparaba para subirse a la famosa catapulta humana del parque. Esta atracción, diseñada para lanzar a los pasajeros 60 metros por los aires a velocidades impresionantes, parecía la emoción definitiva para cualquier adicto a la adrenalina. Pero justo cuando la atracción estaba a punto de comenzar, uno de los cables de alta resistencia se rompió violentamente, impactando contra la plataforma a pocos centímetros del niño. Los cables, construidos para soportar 40 toneladas de presión, estaban diseñados para garantizar un viaje suave y seguro, pero en este caso, los cables desgastados casi les costaron todo. Si el niño hubiera estado, incluso un poco desorientado, podría haber sufrido lesiones graves o algo peor. Aún más escalofriante es el hecho de que la atracción había pasado la inspección solo un mes antes, lo que planteó dudas sobre las prácticas de mantenimiento del parque. La atracción fue clausurada de inmediato y su retirada del parque fue un alivio. Para muchos, el incidente dejó un aterrador recordatorio de que, por muy emocionante que sea una atracción, la seguridad siempre debe ser lo primero. Si bien los parques de Disney suelen ser seguros y estar bien mantenidos, estos trágicos incidentes nos recuerdan que incluso los mundos de fantasía conllevan riesgos reales. Millones de personas visitan estos parques sin sufrir daño alguno, pero los raros casos de Mu te revelan que ningún lugar es completamente inmune al peligro. Esperamos que este video te haya ayudado a descubrir el lado oscuro de la magia. Nos vemos en el próximo video.